En el Importantísimo uso de el la tema que palabra, el estamos asambleísta tratando, Otto que Vera. tiene que ver con el tratamiento de la ratificación de la proforma original del presupuesto presentada por el presidente Noboa, que desde luego, para cuyo efecto anteriormente la Asamblea aprobó el presupuesto con unas observaciones presentadas por el asambleísta Jorge Álvarez, y que puntualiza y clarifica la realidad de las intenciones que tiene el Parlamento, que no son otra cosa de asesorar, colaborar de forma que sea lo más real posible para todos los sectores, que beneficie a la educación, que beneficie a la salud, que beneficie a las universidades, que beneficie a los gobiernos descentralizados que tienen una tarea importantísima por las inclemencias del tiempo, y sobre todo últimamente pues que han lamentablemente sufrido recortes que no les permite trabajar con absoluta normalidad. Y tampoco es que estamos criticando que todo esté mal, me parece que del esfuerzo que plantea el gobierno dentro de la proforma está justamente el fortalecimiento de la tecnología en el sector educativo y en el sector de la salud, que ojalá realmente se puedan dar esas inversiones, que vayan a permitir que ya no falten medicinas en los hospitales, que haya que todo el operativo en el sistema sanitario del Ecuador mejore, que ya no haya lo que ocurre en la actualidad, que no hay ambulancias. Y lo digo porque esto es lo que vivimos en las provincias. Ojalá que todo mejore. Pero también tenemos que aclarar las incongruencias que tiene la proforma presupuestaria. Yo creo que en ese sentido es verdad que hay que ajustarnos a lo que dice la ley, y la ley y la constitución hablan de que no podemos alterar el monto global de la proforma presupuestaria, y eso es verdad, y en ese sentido se ha hecho bien el planteamiento del legislador Álvarez, pero sí podemos modificar el sector de ingresos y gastos. Y hay una clara observación que nosotros estamos planteando que tiene que ver con los ingresos de financiamiento. Lamentablemente, hay una observación bien delicada que tiene que ver con el crecimiento establecido dentro de los supuestos macroeconómicos de un crecimiento del Producto Interno Bruto del 0,8%. Pero eso no es congruente con los ingresos permanentes que va a tener el Estado ecuatoriano, ya que se habla de una reducción de los ingresos tributarios, y especialmente por concepto del IVA, de cerca del 14% más menos que lo considerado el año pasado, y la economía con un crecimiento del 0,8%. Los ingresos tributarios son directamente proporcionales al crecimiento de una economía, al igual que los ingresos por el impuesto a la renta. Los ingresos por el impuesto a la renta sí crecen en esta propuesta de proforma presupuestaria a alrededor de un 10%, pero los ingresos por concepto de IVA disminuyen el 14%. Y para que tenga clara la Asamblea y los compañeros legisladores, la última vez que hubo un decrecimiento de las recaudaciones tributarias por concepto de IVA fue en la época de la pandemia, que se redujo el 12% de la recaudación por concepto de IVA. Pero ¿saben cuánto decreció la economía en ese tiempo? En el año 2020, que fue la pandemia, descendió casi el 8% el PIB. Descendió el 8% el PIB, y se redujo la recaudación del 12% por concepto de IVA. Pero ahora, en esta proforma, con estos supuestos macroeconómicos, la economía aparentemente va a crecer en 0,8% este año 2024. Crece la recaudación por impuesto a la renta, pero la recaudación por IVA decrece el 14%. Y eso está muy lejos de lo que el ministro de Finanzas planteó cuando se propuso el incremento del IVA del 12 al 15%. El señor ministro de Finanzas decía que la recaudación iba a ser de 9.400 millones de dólares, y lo que está en la proforma es de menos de 7.000. Es decir, hay una falta de recaudación por más de 2.400 millones de dólares, sumadas a las otras cosas que debieron ponerse en la proforma y que obviamente no se están colocando. Entonces, lo que propone el asambleísta Álvarez no es incrementar el monto total de la proforma, sino solamente incrementar los ingresos reales por IVA por más de 2.000 y pico de millones de dólares, pero reducir el ingreso por financiamiento, porque
el ingreso por financiamiento lamentablemente ha crecido una barbaridad. O sea, nos estamos endeudando más. El año 2023, el endeudamiento, el ingreso por endeudamiento fue de 7.000 billones de dólares y ahora se está planteando por 11.000 millones de dólares. O sea, vamos a prestar casi 4.000 millones de dólares más que lo que se prestó el año pasado. Y esa es la falla en la proforma, queridos compañeros legisladores. Se tiene que reducir el ingreso por financiamiento en los 2.000 y pico de millones de dólares que vamos a tener por ingresos por concepto del IVA al 15%. Con eso no solamente se está afectando el endeudamiento, claro, que está emprendiendo el gobierno nacional, ¿no? Y nos hace que nos endeudemos más como ecuatorianos, ya 11.000, eso en la historia pasado, desde un año prestaron 11.000 millones de dólares, sino que aparte de aquello van a salir perjudicados los gobiernos autónomos descentralizados, que como ya lo dijo el asambleísta Álvarez, van a recibir 230 millones de dólares menos, al igual que las universidades. Entonces, yo con estos conceptos muy generales quiero apoyar la moción presentada por el asambleísta Álvarez, que es una moción y que es una propuesta muy técnica, que sobre todo va a permitir darle claridad al manejo económico, al manejo de las finanzas públicas y de una u otra manera, al sincerar los verdaderos ingresos del Estado, vamos a lograr que esas inversiones lleguen correctamente a las funciones del Estado que tienen las responsabilidades en educación, en salud y sobre todo en los temas de seguridad. Así que mi intervención en respaldo a la moción presentada por el asambleísta Jorge Álvarez. Muchas gracias, señor presidente. El